buenas tardes. Agradecemos la presencia de todos los que están conectados. Esta es la primera sesión del conversatorio sobre innovación pública, el COVID. Les platicamos un poquito de qué se trata. El eje nodal de esta iniciativa consiste en llevar a cabo un conversatorio híbrido, dinámico y horizontal, donde se presenten avances y resultados siguiendo una agenda y plan de trabajo. Este ejercicio se va a llevar a cabo en sesiones, 2 sesiones al mes. Aproximadamente durarán 2 horas y ante un grupo de hasta 20 participantes conectados. Además, se grabarán las sesiones y se van a subir a la plataforma de YouTube del Colegio de Jalisco. Sí, en este caso, pues la idea es que para llegar a este ejercicio, quienes participan sistematizarán su información en determinadas áreas de interés que sean de utilidad para el análisis y reflexión de los asuntos públicos. El producto final de esta iniciativa es que se publique un documento con rigor metodológico y sólida evidencia empírica y pueda tener incidencia social. Sí, hoy es nuestra primera sesión. Estamos también en colaboración con la universidad. Tenemos al doctor Rosiles aquí. Quisiera que nos ayudara a dar también la bienvenida de la UCEMICH. También habrá algunos alumnos invitados de la UCEMICH. Adelante, doctor Rosiles, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, pues primero quisiera agradecer la oportunidad que nos brinda el Colegio de Jalisco, pues de hacer pues yo le llamaría esta sinergia, ¿no? Al final de cuentas, lo que nos interesa es que nuestros estudiantes, particularmente de ambos posgrados, pues tengan un espacio en el que puedan, pues, conversar y pues puedan empezar, digamos, a vivir esta experiencia de lo que es dar una conferencia y tener ahí, pues, quien critique sus trabajos, y esto finalmente, pues, también les ayudará seguramente a mejorar los propios, ¿no? Entonces, bueno, pues ya lo dijiste tú muy bien, ese es el conversatorio, digamos, esta es la idea es que los estudiantes de los posgrados, de nuestros posgrados, pues sean el centro, ¿no? De estas actividades. Así que, pues, desde luego agradezco siempre, pues, al doctor Roberto Arias, que siempre tiene la amabilidad, pues, de permitirnos hacer estas sinergias. Desde luego a ti, Santos, y pues, desde luego también al doctor Alberto Arellano, que pues hemos generado esta iniciativa en la que, insisto, pues desde luego los estudiantes son la parte más importante, ¿no? Así que pues bienvenidas y bienvenidos todos y gracias por permitirme estar aquí. Al contrario, gracias, doctor Rosiles. Me gustaría invitar al doctor Arias a que diera algún mensaje para ya proceder a la presentación de Edith. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, a los que han hecho posible esta iniciativa, como bien lo han planteado quienes me han antecedido en el uso de la voz, se trata de abrirles espacios de conversación, de diálogo interactivo a los alumnos de nuestros posgrados, con el ánimo de que vayan adquiriendo las habilidades suficientes para lo que requiere el profesional hoy en día, que supone argumentación, persuasión, ¿no? Sobre los diversos tópicos. Entonces, para mí, esta iniciativa que hoy estamos arrancando, que esperemos vaya generando y fructificando en productos concretos, como ya los planteaste muy bien, estimado juez, pues generen, digamos, un ejercicio creciente de participación, de involucramiento con otros actores. No se trata solamente de los estudiantes, sino abrir este tipo de actividades que entiendo quedarán grabadas debidamente en nuestras plataformas para que el público que lo escuche y se pueda interesar, pues se pueda ir enrolando en esta iniciativa. Entonces, así pues, para mí es la verdad un motivo de gran gozo participar en este tipo de apertura, de actividades que buscan precisamente, como bien dice el conversatorio, innovar en la escena pública. Entonces, muy, muy bienvenida la iniciativa y estamos atentos a arrancar ahora sí con nuestro primer ponente de la sesión.
Muchas gracias, doctor. Pues bueno, llegó la hora de presentar a Edith. Ella es egresada de la maestría en Política y Gobierno. Actualmente está terminando ya su tesis para que ya le podamos decir maestra. Es licenciada en Comunicación Pública por la Universidad de Guadalajara, consultora sobre estrategia política digital en campañas electorales presidenciales, estatales y locales, tanto en México como en otros países de habla hispana. Ha participado también en la función pública en áreas de comunicación social inherentes a la seguridad, procuración de justicia, legislación local y participación ciudadana. Cuenta con especialización en comunicación política, periodismo, parlamentario y relaciones entre los medios de comunicación y poder. Entre sus líneas de investigación también se encuentran comunicación digital, educativa y mercadotecnia social. Pues vas a tener más o menos media hora, y después la dinámica del conversatorio, como su nombre lo dice, es que vamos a platicar sobre lo que tú expongas, todos los presentes. Entonces, pues adelante. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes. No, pues al contrario, agradecer el espacio y sobre todo pues la disposición para que podamos platicar un poquito sobre las cosas que en el camino nos vamos encontrando. Prácticamente el proyecto que estuvimos trabajando durante la maestría pues es reflexionar un poquito acerca de la participación ciudadana, el concepto del tipo de involucramiento de los ciudadanos, pero todo esto a través de plataformas digitales. Encontramos un tema muy particular en el que pues surgió interés de analizar, que fue toda esta consulta que surgió a partir del año pasado y durante un buen tiempo acá en Jalisco, que fue la consulta popular sobre el pacto fiscal promovida pues por el Poder Ejecutivo del Estado. Entonces, pues si les parece, entramos en materia. Y bueno, pues para empezar me gustaría nada más lanzar algunas breves reflexiones sobre qué entendemos como este concepto de participación ciudadana. Digo, sin ánimo de ahondar muchísimo, pues sí me gustaría nada más poner sobre la mesa que partimos de que la participación es algo que hacen las personas para afectar la toma de decisiones públicas. Entonces, prácticamente es el hecho de que las personas o los integrantes de una sociedad se movilicen para incidir en algo, es hacer algo para lograr un objetivo. A partir de esto podríamos asegurar entonces que la participación ciudadana siempre va a ser un proceso social. La participación ciudadana siempre va a ser grupal y siempre va a buscar incidir en asuntos que nos atañen a todos como parte de una sociedad. Son los principales rasgos que, digo, entre tanta literatura que hay sobre participación ciudadana, pues es uno de tantos que podemos encontrar en común. De esta manera, pues bueno, ¿qué es entonces la consulta popular? Hablar de participación ciudadana pues nos implica demasiados mecanismos. Podemos ver la participación ciudadana de muchas formas y en muchos modelos. Una de estas formas, digamos, de materializar la participación ciudadana a través de un mecanismo institucional, pues es la consulta popular. ¿Qué es la consulta popular entonces? Bueno, pues es este mecanismo mediante el cual los habitantes del estado, un municipio o un territorio en particular expresan sus opiniones respecto a un tema público. Entonces, ¿cuál es como ahora sí el mecanismo formal para llevar a cabo esto? Bueno, existe una ley, que es la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza Regular. Y bueno, ¿qué necesitamos? Si nosotros un día queremos decir, pues hay que hacer una consulta popular, bueno, pues necesitamos que esta consulta popular, si la propone el gobernador, la apruebe el 50% del Congreso, o por el contrario, si es algún ciudadano proactivo quien lo quiere promover, pues simple y sencillamente necesita el 0.05% del apoyo de los habitantes de determinada demarcación territorial. Entonces, una vez que se hace todo este proceso para consultar a los ciudadanos sobre su opinión, ¿cuál es el indicador para saber si se va a tomar en cuenta lo que opinó la gente o no? Pues la ley lo dice que es muy sencillo. Cuando participe al menos el 33% de los habitantes y más de la mitad haya emitido su voto en algún sentido, entonces podríamos decir que el resultado es vinculante. Ya más tarde en la plática llegaremos al punto de decir si en este caso la consulta popular sobre el pacto fiscal en Jalisco pues fue vinculante. Asimismo,
Hablando ya un poquito e intentando contextualizar, por ejemplo, a los compañeros de Michoacán que nos están escuchando, pues la consulta popular ya específicamente aquí en Jalisco, todo el gran proceso empezó desde febrero del 2021 y todo surge, ahí un rasgo muy particular, a raíz de la iniciativa de Enrique Alfaro, gobernador del estado, pues realizando primero una iniciativa de decreto y a partir de esto, pues él ya empieza a meter una solicitud de consulta ante el IFC y todo parte del proceso que decíamos anteriormente. No es mi interés ahondar en todas estas fechas relevantes, pero algunas que sí son importantes es que después de todo el proceso que se tiene que hacer, pues finalmente el 5 de octubre, por iniciativa del gobernador, él decide realizar una presentación a lo que denominan los liderazgos más importantes. ¿Qué buscó? Pues decirles por qué era necesario hacer una consulta sobre este tema y sobre todo buscó decirles pues por qué era importante que se replanteen los términos del pacto fiscal acá en nuestro estado. El 5 de octubre, como les decía, fue todo este magno evento en el Teatro Degollado de acá de Jalisco, donde se movilizaron, pues ahora sí, a gran parte del círculo rojo de nuestra entidad. Posteriormente, casi 2 meses después, el 27 de noviembre, cuando ya inicia la consulta, el primer fin de semana en el que se realizó, y pues por último, el 19 de diciembre, se termina la consulta y el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de acá, pues publica los resultados. ¿Cuáles fueron los pormenores de esta consulta? Se le preguntaba, tal cual está aquí, ¿estás de acuerdo en que se revise cada 6 años la manera en que se reparte el dinero de los impuestos que recaba la Federación para que Jalisco decida si quiere seguir formando parte del pacto fiscal? ¿Sí o no? A partir de esto y como parte de todo el contexto de esta consulta, previo al ejercicio, el gobierno del estado realizó diversas jornadas informativas, tanto a la sociedad en general, ya como a grupos específicos de la sociedad, a sectores importantes, a ciertos grupos regionales. Incluso, algo muy peculiar fue que realizó jornadas de divulgación virtuales, pero dirigidas particularmente a servidores públicos, para fuera pues ahora sí que de cualquier ideología personal, se buscaba decirles a los servidores públicos pues también la importancia de revisar las condiciones del pacto fiscal. En todo este contexto, parte del discurso que se decía en estas jornadas era decirle a la gente que Jalisco aporta el 8% a la economía nacional y únicamente recibe el 2% del presupuesto federal. Se buscó por uno o por otro canal insistir mucho en esta línea de comunicación. Nuestro estado aporta un montón a la economía nacional y nada más nos regresan el 2%. De esta manera, pues en la consulta en general votaron 388,000 personas, más o menos. Se permitió también la participación de menores de edad, pero no se contabilizaba, pues ahora sí que para términos legales. Es decir, que votó únicamente el 6.4% del padrón electoral y como decíamos anteriormente, se necesitaba que participara el 33%. Y únicamente de este 6.4% que participó, pues el 95% dijo sí y el 5% no. Independientemente de la preferencia tan alta por el sí o por la aprobación de que se revise los términos del pacto fiscal, pues por el bajo nivel de participación, pues podríamos decir que no fue necesariamente un resultado vinculante. Y de esta manera, pues ya hablamos de qué es participación ciudadana, ya hablamos un poquito de cómo estuvo el pacto fiscal acá en Jalisco, de la movilización que realizó las instituciones o las figuras de gobierno desde acá, pero bueno, dijimos que íbamos a hablar de redes sociales. ¿Por dónde están? Vamos a hablar un poquito de alguna numerología de cómo está el internet en nuestra región y también para medir un poquito la relevancia de, pues, de estos temas que estamos tratando. El 72% de los mexicanos usan internet. Sin irme muy lejos, aproximadamente hace 3 años participamos también en un conversatorio sobre internet y las cifras eran todavía bajas. Incluso había personas que cuestionaban, pues si ni siquiera toda la población tiene acceso a internet, es importante que cuestionemos esta herramienta. Pues estos números han ido creciendo secuencialmente de manera muy importante. Ahora que ya podemos decir 72% de los mexicanos usan internet y me atrevería a decir, no traigo el dato, que si preguntamos el porcentaje de los mexicanos que tienen un smartphone con acceso a internet, pues todavía se elevaría más.
Ya en términos locales, la cifra aumenta un poquito cuando hablamos ya de Jalisco y asciende al 75%. De toda esta gente que utiliza Internet, el 89% sí o sí lo utiliza para entrar a sus redes sociales. Y desafortunada o afortunadamente, únicamente el 32% lo utiliza para interactuar de lleno con el gobierno, ¿no? A través de estas plataformas o mecanismos institucionales que puedan existir. De esta manera, pues ya podríamos hablar nosotros de este gran concepto que denominan sociedad red. Quiero retomar un poquito esta imagen donde propiamente, pues parte del Internet, ¿no? Hasta nos burlábamos de decir, en mis tiempos usábamos el Internet solo para descargar música en Ares, pero ahora nos ha envuelto tanto el Internet que ahora podemos decir, como bien lo dice Castells, pues que evidentemente ya es algo más que una tecnología, ahora ya es un medio de organización social. Es decir, que las posibilidades que nos abre el Internet nos podría incluso abrir puertas para nuevos mecanismos o nuevos modelos de participación ciudadana, pues diríamos nosotros que ojalá fueran más incluyentes o más accesibles. No sabemos, pero de que nos abren nuevas posibilidades, las abren. Entonces, así como también nos abre nuevas posibilidades, también nos abre pues las oportunidades de que la reproducción de las fallas que ya tenemos nosotros en la interacción tierra a tierra, pues también el Internet puede ser un canal para continuar reproduciendo estas fallas propias del sistema. No lo sabemos. Esto pues puede estar, insisto, es todo un panorama de posibilidades que nos abre y ya decidiremos en el camino si eso fue bueno o malo o si nos ayudó a fortalecer pues nuestro sistema democrático. Lo que sí es que de cajón nos implica a repensar y a cuestionarnos todas estas posibilidades y por qué no a desarrollar nuevos hábitos. Ya no podemos ser, por ejemplo, surgen ya estas figuras de donde frente a los medios tradicionales de comunicación nosotros éramos simples consumidores. Pues veíamos la tele y nos chutábamos lo que decían las noticias porque es lo que hay. Y para yo poder incidir en un medio de comunicación, hijo, o sea, aunque sea para hablar a la radio y que pusieran mi canción favorita, me costaba una. ¿Qué pasa ahora ya en la sociedad red? Ya no somos solo consumidores, ya somos prosumidores. Es decir, consumimos información, pero también tenemos la posibilidad de producirla desde nuestro celular y en cualquier momento. Entonces esto evidentemente ya nos genera nuevos hábitos y nos lleva a generar nuevas formas de interacción. El Internet ha sido algo que la ciudadanía se ha apropiado de manera exacerbada. Ya no podríamos incluso pensar, o las nuevas generaciones creo que les sería muy complicado pensar su vida en la sociedad sin las facilidades o sin las posibilidades que otorga el Internet. Pero ¿y qué ha pasado entonces con las instituciones de gobierno? ¿Han crecido al ritmo tan acelerado en el que la sociedad se ha ido apropiando de estas posibilidades tecnológicas? No lo sabemos. Posiblemente habrá quienes digan que no necesariamente y que las instituciones de gobierno siguen ahora sí como nada más digitalizando estos mecanismos tradicionales que ya existían, pero no necesariamente se han puesto a repensar si son los mecanismos adecuados para esta nueva sociedad red. En este sentido, pues bueno, ¿qué fue lo que nosotros investigamos? Intentamos conocer cómo fue la participación ciudadana digital en torno a esta consulta, ¿no? Buscamos describir cómo fue que se involucró la ciudadanía, también tratamos de señalar y categorizar a los principales participantes e identificar, entre otras cosas, sus tipos de participación. ¿Por qué? ¿Por qué nos importa esto? Pues bueno, en primera, porque la participación ciudadana es un elemento básico que sí o sí nos puede permitir fortalecer la democracia. Además de que la incidencia de las redes sociales en la deliberación de asuntos públicos que nos afectan a todos es cada día pues más incluyente y cada día nos permite incidir más. Por supuesto, la relevancia social del tema sobre el pacto fiscal en su momento pues cobró también algo de impacto dentro de la sociedad acá en Jalisco. Y pues intentamos también utilizar una perspectiva o una metodología, si no innovadora, pues sí que surgió en otras disciplinas y que ahora intentamos pues utilizarla en un análisis de este fenómeno social. Es importante señalar que en esta investigación no buscamos evaluar el desarrollo de la consulta pública, no buscamos decir si fue buena, si fue mala. Los datos que se mostraron anteriormente
pues únicamente fue para que tuvieran contexto, pero lo que nos interesa centrarnos es única y exclusivamente en la participación ciudadana que se generó al respecto. Una vez esto, pues nosotros llevamos a cabo un estudio de caso a través de una herramienta que se conoce como social listening y mezclarle también pues un análisis cualitativo de datos. El social listening es una metodología que se está utilizando principalmente en estas disciplinas de mercadotecnia, administración, marketing, y lo vemos, por ejemplo, en el modelo de gestión pública, ¿no? Finalmente la administración pública se robó estas ideas de la administración privada y buscó adecuarlas pues en afán o en aras de eficientar la administración pública. Pues algo así podríamos decir que está pasando con esta metodología. Es una metodología que surgió en la iniciativa privada, en el mercado de marcas, para conocer qué estaba diciendo la gente en redes sociales sobre una u otra marca. Ya empezaron a desarrollarse algunas plataformas, por ejemplo, la herramienta que nosotros utilizamos fue un software que se llama Brandwatch, que utiliza algo de inteligencia artificial y que fue desarrollada en Inglaterra, y a partir de ahí ellos empiezan como a, digamos, a particularizar un poco esta metodología para también poder observar fenómenos sociales. Si podemos decir qué está diciendo la gente en redes sociales sobre si prefiere Coca o Pepsi, pues es muy posible que también podamos decir, pues, qué está diciendo la gente sobre el PAN o el PRI. Entonces es prácticamente de donde surge esta metodología, y para poder aplicarle lo que hicimos fue definir 3 momentos principales. Intentamos ver como 3 fotografías de todo este momento en el que empezó a ponerse en la agenda pública el tema de la consulta, e identificamos a través de esta plataforma también los 3 momentos en los que se generó más participación o hubo más movimiento en redes sociales. Aquí podemos ver, el primero de ellos fue el 4 de octubre, que fue esta presentación de las que les platicaba que realizó Enrique Alfaro a todos los liderazgos de Jalisco. Después, el 29 de noviembre, si se fijan, aquí en esta gráfica se ve un pico destacado, y eso correspondió al primer fin de semana en el que arrancó la consulta. Y el segundo punto, en cuanto a volumen de interacción, fue el cierre de las jornadas de votación y la publicación de resultados por parte del Instituto Electoral. Algunas notas metodológicas: utilizamos esta plataforma que les comentaba, Brandwatch, y también algunas complementarias para medir, por ejemplo, la incidencia o participación de bots. Lo hicimos a través de la plataforma Votometer, y también para conocer un poco el discurso político que se estaba manejando, pues recurrimos directamente a las cuentas que estaban manejando los principales actores a través de Twitter, que es prácticamente una herramienta de monitoreo de redes sociales. Una vez dicho esto, pues bueno, ¿qué fue lo que encontramos? Primero, a través de esta plataforma intentamos ver varios aspectos, hacer como un cruce de datos que nos permitieran ver desde la plataforma más utilizada, los usuarios más activos, el tipo de participación, y así es como nos vamos a ir desarrollando. Aquí yo les realizamos una especie de comparativo entre estos 3 momentos que les comentaba. Primero empezamos a cuestionarnos, pues, ¿dónde participó la ciudadanía, no? Si bien decimos que en redes sociales hay un sinfín de plataformas, casualmente, como pueden ver, este azul que predomina, pues es Twitter. En menor medida vemos, por ejemplo, acá en el primer momento algo muy chiquito que es Facebook y nada más. Ya en un segundo momento, igual. Se cuentan aquí como 0% porque era el 0.000 de alguien que posteó algo en YouTube o de alguien que subió alguna fotografía a Instagram. ¿Cómo estuvimos el volumen de menciones? Si se fijan, el primer momento tuvimos alrededor de 4,000 menciones. Durante todo ese día se dieron en todas las redes sociales 4,000 menciones que de una u otra forma tomaban o comentaban algo acerca del tema. Nada más un paréntesis. Cuando nosotros empezamos a utilizar esta plataforma, se tiene que generar como un motor de búsqueda en específico. Lo que hacemos es precisamente decir, queremos que nos arroje todas las menciones que contengan las palabras consulta pública, pacto fiscal, Jalisco, participación ciudadana, y queremos que nos excluya, por ejemplo, si había una consulta pública en algún lugar sobre algún otro tema,
específicamente escribimos ahí que se excluyan las palabras, si había una consulta pública en Coahuila, pues entonces ponemos que se excluyan las menciones que contengan la palabra Coahuila. Entonces, una vez que se configura todo este motor de búsqueda, es ahora sí que nos empieza a arrojar, muy bien. Conforme a las características que nos dieron, pues encontramos en este primer momento 4,000 menciones. Muy bien. En el segundo momento, que es cuando arranca la consulta, se triplican las menciones. ¿Por qué podría pasar eso? Pues posiblemente porque la gente empezó a participar innatamente, le generó algún interés o le causó algún interés, es decir, ya participé o vine a participar. Otra posibilidad es que también los equipos de comunicación digital de las dependencias de gobierno quizá hayan intentado promover la participación por los canales oficiales, porque evidentemente también surgió toda una campaña de comunicación social oficial, desde el gobierno del estado, desde la figura del gobernador, desde la Secretaría de Participación Ciudadana, quienes abanderaron todo este tema durante todo el proceso. Entonces es muy posible que dentro de estas 12,000 menciones existan y se contabilicen también aquellas que fueron realizadas por las dependencias de gobierno. Ya para el tercer momento, la última fotografía del proceso, volvemos otra vez a un volumen similar, ¿no? De 4,000 personas. Lo curioso aquí también son el número de usuarios que participaron. En el primer momento participaron 1,700. Cuando arranca, ¡pum!, son 5,500 personas las que se involucran. Y en el tercer momento, a pesar de que es un número de menciones similares al primero, se duplica el número de usuarios que participaron. Volviendo un poquito al tema de la plataforma más usada, el hecho de que sea Twitter ya nos empieza a lanzar unos rasgos de cómo fue la participación de los ciudadanos. Es sabido que Twitter es una plataforma en la que usualmente se mueve el círculo rojo, periodistas, líderes de opinión, políticos. Es una plataforma en la que accede cierto tipo de usuario. Es muy distinto al que participa, por ejemplo, en Instagram, en el que incluso demográficamente participan personas más jóvenes, participan estudiantes, participan artistas. Si se fijan, es como un contexto totalmente distinto al que podríamos encontrar en una plataforma a otra. ¿Cuál podría ser? Y por ejemplo, en el ámbito de la consultoría política se asegura que Facebook es la red social más importante porque ahí está el grueso de la población. Si bien un periodista únicamente se encuentra o es más activo en Twitter y un artista lo será en Instagram, casualmente los dos están en Facebook. Y casualmente, si podemos hacer un sondeo de los que están conectados aquí, a lo mejor todos tenemos Facebook, pero no todos tenemos Twitter. Entonces eso ya nos da un rasgo más o menos de cómo fue la participación, quiénes participaron. El hecho de que sean porcentajes tan abismales, o sea, un 99% en Twitter, pues ya nos da unos rasgos un poquito de esta forma un tanto, sin adjetivizar, pues sí un tanto restrictiva quizás, porque a Twitter no accede el grueso de la población. De esta manera, ¿cómo participó la gente? Bueno, pues otra vez surgen estos grandes porcentajes avasalladores, ¿no? El café que vemos predominante son retweets o contenidos que fueron compartidos de alguien más. El verde fuerte, por ejemplo, el del 5% que tenemos acá y el del 7% que tenemos acá, son estos posts originales. Es decir, alguien que agarró su Twitter y dijo, ahí les va, esto es lo que opino. A partir de eso, por ejemplo, en este primer momento, de la conversación que se generó en este 5%, 7% comentó e interactuó directamente con lo que produjeron este 5%. Les contestaban. O sea, sí fue algo original, pero que surgió a raíz de lo que hizo el 5%. Entonces, si alguien puso, yo ya fui a votar, y alguien se tomó el tiempo de contestarle, compa, yo también ya fui a votar. Muy bien. Eso se contabilizó en estos verdes que vemos acá. Pero hubo un montón de usuarios que nada más fueron espectadores y se dedicaron a replicar. Yo no opino, no aporto nada nuevo y no produzco algo propio. Únicamente comparto
o retuiteo. Y esto se vio en los 3 momentos, lo que evidentemente también ya nos da un rasgo, pues, de cómo fue la participación que se generó en redes sociales. Tenemos también un poco de las horas en las que existió mayor participación. Por ejemplo, en el primer momento, que era cuando se realizó este evento de presentación de las condiciones del pacto fiscal, vemos que hubo movimiento a partir de las 12 del día, 1, 2, 3, bajito y ¡pum! Vemos un pico de participación que sobresale de manera importante. ¿A qué se debió? Pues coincidentemente a que a esa hora fue también el evento en el que Enrique Alfaro presentó los pormenores de la consulta ciudadana. Por ejemplo, en el segundo momento, que fue cuando arrancó la consulta, pues vemos que empezó a elevarse desde por ahí de las 7, 8 de la mañana, coincidentemente con el horario en el que abrían los centros de votación. Entonces empieza 7, 8, posiblemente vayan a votar. Existe también otro pico acá, donde ya se empiezan a involucrar todas estas cuentas de gobierno, ¿no? Para incidir e invitar a la ciudadanía que participan. Y en el tercer momento, igual, empieza a subir la conversación, desde aquí lo vemos, empieza a subir la conversación conforme van abriendo los centros de votación. Por ahí de mediodía se da un repunte que posiblemente pudo haber sido el vengan a votar, acuérdense que ya falta poquito, y por ahí de las 7 de la noche, otro pico, que fue cuando empezaron a cerrar, empezaron muchos estos mensajes de agradecimiento a la ciudadanía por la participación, tanto de un bando como del otro, unos agradeciendo, otros criticando. Viene también el anuncio del IFC y algunas participaciones de los periodistas. Pero ¿qué nos dice esto más allá de cuál fue el tipo de discurso que manejaron? Pues que la participación ciudadana casualmente fue reactiva a algo que estaba ocurriendo en tierra. Si no hubiera existido nada en tierra, no sabemos si estas gráficas hubieran sido distintas, pero lo que aquí es un hecho es a que la participación respondió a eventos particulares que estaban surgiendo en la interacción cara a cara que en esos días se llevó a cabo acá en Jalisco. Y bueno, ¿de qué hablaba ahora sí la gente? De lo que hablaban, y aquí hacemos unas nubes de palabras. Por ejemplo, en el primer momento, estas nubes de palabra van incidiendo en cuanto al tamaño. Entre más grande esté la palabra y más al centro de la nube, es más grande el impacto que tuvo en la conversación. Entonces vemos, pues evidentemente, el hashtag del pacto fiscal, que sí, ese fue como el distintivo de la conversación que hubo durante toda la consulta. Y ya empezamos a ver dos importantes, ¿no? Jalexit y Jalisco no es de cuarto. Ahí posiblemente ya surjan también estos indicios de que la participación que existió pues traía una carga política y partidista muy importante. No necesariamente la conversación se centró de manera esencial en si era bueno el pacto fiscal o no, en si un ciudadano decía, oye, yo sí quiero que se revise cada 6 años, ¿por qué no lo revisamos cada 4? O ahora, ¿por qué sí lo estamos revisando? No. A nosotros nos interesaba decir que Jalisco no es de cuarto. ¿Por qué? Pues evidentemente por la fricción que existe entre el gobierno local y el gobierno federal. Si se fijan aquí, un rasgo que destaca, y lo podemos ver aquí un poco en la parte baja de la nube, es el acompáñanos en vivo. Si bien no está en el centro, el tamaño y la cercanía nos habla de que sí fue un elemento destacado. Pero ¿qué nos quiere decir que el acompáñanos en vivo sea una frase que se utilizó mucho? Pues a lo que nos decía la gráfica anterior, a que en gran parte incidió la movilización que realizaron los grupos de comunicación social oficial y que buscaron movilizar literal la publicación oficial sobre la transmisión de este evento realizado por Alfaro. Vemos también pues ahí algunos otros aspectos. Si se fijan, lo que hablábamos en un momento de que Jalisco aporta 8 de cada 100 pesos,
si bien no está en el centro, también se mantienen estos rasgos de comunicación oficial. Y bueno, ya en el segundo momento, cuando ya empezó la consulta, pues otra vez, ¿no? Jalexit, López, Jalisco se defiende. Ahí empezamos a ver otra vez esta carga político-partidista de la conversación que existió. Por ejemplo, aquí abajo vemos, siguen los mismos rasgos del discurso que promovieron estas campañas de comunicación social, ¿no? Peso, impuestos. Entonces, es respuesta precisamente de que existió una motivación política coyuntural marcada posiblemente por pues las instituciones de gobierno. Y en el último momento tenemos, por ejemplo, igual, pacto fiscal. Aquí se disminuye un poco los temas de Jalexit, trato justo, y no vemos algo que se le equipare a pacto fiscal por la participación que tuvieron los medios de comunicación consignando, pues ahora sí que de manera periodística, el hecho de que ya se había realizado la consulta por el pacto fiscal. Siguen algunos temas políticos, Jalisco se defiende, amigos de Jalisco, salgan a votar, también quizá por esta movilización. En ese tercer momento ocurrió algo muy particular, y es que empezó a surgir una serie de denuncias en las que la gente reportaba que había algunos acarreos. Entonces también ahí, por eso se empezó a mover como el salgan a votar, participar. Si encontramos muchos verbos que ya cuando nosotros vemos el tweet completo, pues son como estos llamados call to action, ¿no? O estas invitaciones que se hace al usuario a estar participando. Y que posiblemente también podría responder a estas denuncias que hizo la ciudadanía de lo que estaba ocurriendo. Y bueno, ¿quiénes participaron? Lo que se hizo para intentar agilizar un poco el análisis fue agrupar. Realizamos algunas muestras aleatorias de todo este cúmulo de usuarios que participaban en cada uno de las etapas, y empezamos a encontrar rasgos comunes y decidimos categorizarlos. Y estas fueron las categorías. Por ejemplo, tenemos simpatizantes del partido en turno, políticos del partido en turno, críticos asiduos que no necesariamente se pudo identificar si tenían afinidad con algún partido de la oposición, el círculo rojo, algunas cuentas de medios de comunicación. Esta categoría es distinta a la de periodistas, porque aquí son las cuentas institucionales de los medios de comunicación, ¿no? Milenio Jalisco, El Informador, Mural, etc. Tenemos también ya los periodistas locales. Después hay otra categoría de periodistas nacionales, opinadores críticos, algunos simpatizantes de Morena, evidentemente pues que salían a hacer como el contrapeso de este discurso oficial, algunas dependencias, y por supuesto también a través de las categorías, de las herramientas que les mencionaba al principio, también intentamos ver el tema de los votos. Y bueno, lo que encontramos en el primer momento es que la conversación la generaron estos dos primeros rubros, que son pues prácticamente simpatizantes y políticos de Movimiento Ciudadano. Ellos se llevaron la conversación totalmente porque fue pues el evento del titular del Ejecutivo, y es bien sabido que en temas digitales y en temas de operación política digital, Movimiento Ciudadano tiene una estructura de las más organizadas, si no en la región, posiblemente en el país. Si algunos de ustedes han podido seguir algún evento de Movimiento Ciudadano, sale Enrique Alfaro y publica algo, y en 10 minutos salen los diputados de Movimiento Ciudadano, y pum, pum, pum. En los siguientes 10 minutos salen los senadores, en los otros 10 minutos salen otros gobernadores de otros estados. Entonces se genera toda una estructura de activismo político muy organizado, que evidentemente, como aquí lo vemos, pues les permite incidir en toda la conversación que se está generando. Para el segundo momento, existió también este fenómeno en el que se empezó a denunciar un poquito de acarreo o movilización que se realizó sobre todo con servidores públicos acá de Jalisco, a los que, como comentaban en redes sociales, se les pedía llevar a
a cierto número de personas, ¿no? Y existió como cierto control para que, pues de una u otra manera pudieran a participar. Entonces vemos aquí que, por ejemplo, son los críticos asiduos los que se llevan la conversación precisamente cuestionando un poquito toda esta movilización que realizaron pues las dependencias de gobierno. Vemos también que se empieza a involucrar un poquito el círculo rojo. ¿Y cómo lo hicieron? Pues algunos también posiblemente cuestionaban o emitían opiniones sobre este tipo de activación territorial que se llevó a cabo para pues impulsar la participación en la consulta. En el caso de los bots, vemos aquí un número pues más importante que en los otros dos momentos, pero si se fijan no podemos decir a ciencia cierta que la conversación estuvo plagada de bots, porque así en el segundo momento, que es cuando tienen mayor participación, pues no lo podemos comparar con ninguna de las otras categorías. Entonces ahí es importante destacar que como parte de los equipos de activación que tiene toda esta estructura de movimiento ciudadano, se identifican también, y ahorita lo vamos a ver, algunos usuarios que no son funcionarios, que no son líderes de opinión, que no son políticos, son ahora sí aparentemente ciudadanos de a pie, que participan un montón y participan un montón sobre temas políticos inherentes a ese partido. Cuando nosotros detectamos esta serie de usuarios, las plataformas que detectan bots no las categorizan como bots porque tienen un trabajo previo, tienen un historial que los saca de esta categoría. Usualmente un bot es fácil de destacar cuando nosotros decimos, uy, mira, casualmente se creó hace un mes y uy, tiene 2 tweets o uy, tiene 3 seguidores nada más. Estas cuentas tienen ya una antigüedad importante que digo, rigurosamente y en el aspecto académico, pues no tenemos las herramientas como para poder categorizar si en realidad se trata de ciudadanos afines al partido o si se trata de todo un trabajo estratégico realizado con antelación por agencias de comunicación digital. No podemos decirlo a ciencia cierta, pero sí es algo que pues podríamos ponerlo sobre la mesa. Y ya en el tercer momento se emparejan ahora sí las categorías de participación, le entran tanto simpatizantes como políticos del partido, lo que ya les comentaba, agradeciendo la participación, le entran también estos críticos asiduos, ya empezando a decir, oigan, espérense, pero pues los resultados no fueron vinculantes, muy bonita su consulta, pero pues participó el 6% del padrón, o sea, también ahí como que se empezó un poquito a agarrar la peleadera en la participación que existió al respecto. Opinadores críticos, también vemos cómo sube en el tercer momento un montonal, y pues prácticamente esos fueron como las categorías de usuarios que participaron. Hay algo importante que son, por ejemplo, los críticos asiduos, que aumentaron su participación para el segundo y para el tercer momento, o algunas figuras acá también como opinadores críticos que en el tercer momento destacan. Es posiblemente que a nosotros nos interesara también echarle un ojito a estos grupos, porque más allá de la participación que generen las estructuras políticas, pues qué es lo que hace que la ciudadanía en realidad se active y empiece a participar más. Posiblemente el hecho de la denuncia social y de los acarreos que estuvieron existiendo fue algún elemento que pudo impulsar que quizá ciudadanos de a pie, que no necesariamente pertenecen a las dos primeras categorías, pues participaran, ¿no? Entonces podríamos hablar posiblemente también de esta participación reactiva ante una denuncia social. ¿Quiénes fueron los que más influyeron? Si bien decíamos en un principio que la mayoría de los usuarios, perdón, ¿cómo? Ya está sobre el tiempo, pero adelante. Ok. Si bien decíamos en un principio que la mayoría de los usuarios nada más se dedicaron a retuitear y a reenviar y a compartir, pues es clave de que entonces hay alguien, ese 5% tan chiquito del que hablábamos, pues es alguien que sí está participando y que sí está diciendo lo que piensa, ¿ok? ¿Quiénes son? Bueno, pues aquí podemos ver que está, por ejemplo, en primer lugar, Enrique Alfaro. Tenemos también, por ejemplo, Rocha Periodista. Aquí, si se fijan, se cuentan
tanto el número de tweets, pero sobre todo se van clasificando acá en la tercera columna, que es el número de alcance que logran. O sea, si por ejemplo acá Rocha tuvo un tweet, él logró un alcance de 97,000 personas, a diferencia, por ejemplo, de Lemus, que tuvo que hacer 2 tweets y tenía un alcance de 68,000. Entonces aquí vemos cuentas tanto de políticos como de cuentas de medios, y por ejemplo vemos Enrique Alfaro, Frangé, Pablo Lemus, que son pues ahora sí parte de toda esta estructura política del partido en turno. En el segundo y tercer lapso vemos igual a Enrique Alfaro, Gonzalo Oliveros, que también tiene incidencia nacional, a Irving Gatell, Denis Ramos, y ahorita vamos a encontrar algo peculiar. Un par de cuentas también de medios, continúa Pablo Lemus, algunos periodistas locales, y bueno, ¿cuáles fueron los más activos? Primero tuvimos a los que fueron los más influyentes, y ahora vemos a los más activos. Los más activos, si bien no son usuarios reconocidos, no es por ejemplo un funcionario público, los que vemos acá pues no necesariamente los conocemos, pero por ejemplo, en un solo día, el usuario que está acá más arriba tuvo 100 tweets, pues fue un usuario muy activo. Yo me pregunto, y ahora sí vuelvo, saliendo de la rigurosidad académica, personalmente sí me pregunto, ¿no? O sea, pues, ¿qué tan involucrado tuve que estar con la consulta del pacto fiscal para el día en el que Alfaro sale a hacer su evento de presentación? Hice 100 tweets. Híjole, pues ¿qué tuve que decir tanto sobre el tema, no? Y vemos también, por ejemplo, otro usuario acá, 80 tweets, y estos son los usuarios que como les comentaba, pues participaron más, y casualmente los vemos acá en el segundo y en el tercer momento. Vemos que muchos vuelven a participar. Entonces, por ejemplo, aquí vemos Laura González, y otra vez acá Laura González, y otra vez acá Laura González. Por términos nada más, pues como de eficientar un poquito la visualización de la presentación, no copio el número de tweets que hizo cada uno, porque es muy posible que también encontremos volúmenes como los que tenemos acá arriba. Y bueno, prácticamente así fue el tema, ya entrándole un poquito al análisis de los usuarios que de alguna u otra forma destacaron en este tipo de participación. Y para concluir, pues, ¿qué nos dice todo esto? Que la participación ciudadana fue, conforme a este análisis, fuertemente dirigida por motivaciones oficiales, líderes de opinión y pues funcionarios con cierto afín partidista. No podemos hablar de que no, o sea, de que fue una participación ciudadana en el que totalmente los usuarios se involucraron, existió un interés nato. Son muy altos los porcentajes que nos indican que hubo un eje rector o un pastor y muchos borregos que únicamente se dedicaron a seguir. Otra cosa que posiblemente y surge a raíz de que todo se llevó a cabo en Twitter prácticamente, posiblemente el tema tan técnico, tan complicado y que requiere cierta preparación previa, no es muy fácil que toda la ciudadanía se involucre en si revisamos o no el pacto fiscal. Bueno, pues a lo mejor sí me quiero involucrar, pero a lo mejor no lo entiendo. A lo mejor no tengo tiempo para informarme, entender primero qué es el pacto fiscal, entender después por qué lo tenemos que revisar y todavía hacerme el tiempo para participar o tuitear algo o invitar a alguien a que participe. ¿Qué podríamos ver? Que los niveles de incidencia, como lo veíamos en los usuarios, los niveles de incidencia de figuras públicas tan relevantes, pues son importantes, pero es tan avasallador que no sabemos de ciencia cierta si existió una apropiación social por parte de la ciudadanía. Yo personalmente podría decir que no, porque si la conversación y la movilización estuvo guiada por líderes de opinión y por funcionarios públicos, pues ¿dónde está el resto de la ciudadanía involucrándose en esta deliberación pública? Entonces, ¿qué podríamos pensar a partir de esto? Que este mecanismo de participación ciudadana
pues más allá de haber sido un mecanismo que incentivara el involucramiento de los ciudadanos, se pudo haber utilizado únicamente como un medio de legitimación política. Si no existió apropiación social y si no fue una participación, digamos, pura de la ciudadanía, pues sí existen rasgos que nos permita incidir, por ejemplo, desde el hecho de que es el gobernador quien solicita la consulta popular y no necesariamente surge de una inquietud colectiva, pues posiblemente tendríamos como este confrontamiento entre si se utilizó para legitimar políticamente algo o si en realidad fue un mecanismo apropiado socialmente. Y lo que comentábamos también hace un momento, se requieren modelos de participación ciudadana que se puedan gestar desde las redes sociales como un nuevo espacio público, no como un reproductor del espacio público territorial que tenemos. Si estamos teniendo la posibilidad de generar nuevos mecanismos, bueno, pues entonces generemos nuevos canales o nuevos modelos. No se trata únicamente de decir, ok, tengo el mecanismo de la consulta popular, la hago en tierra y la hago tradicionalmente como siempre la hacemos y únicamente utilizo las redes sociales para promocionarlo. ¿Qué pasaría si desde las instituciones de gobierno repensamos estas formas de configuración social y decimos, ¿cómo podemos promover un mecanismo de participación ciudadana que realmente surja a través de las nuevas tecnologías, que se configure desde su génesis a través de las plataformas de redes sociales? Posiblemente eso permitiría que la participación ciudadana en estos medios sea de una forma diferente. No digo mejor o peor, pero sí de una forma diferente. Entonces, prácticamente yo me quedaría con esta especie de reflexiones y pues decir, ¿qué estamos haciendo? Digo, en el marco, por ejemplo, de la maestría del Colegio de Jalisco, ¿qué estamos haciendo como servidores públicos para en realidad impulsar la generación de nuevos modelos de participación ciudadana que más allá de ser consultivos con las restricciones tradicionales que hemos tenido, pues las redes sociales ya nos permiten pasar de ser únicamente consultados, posiblemente, a ser también propositores? Pero, ¿cuál es la labor del gobierno? Obviamente, vemos desde la sociedad civil un empuje por conseguir nuevos espacios, un empuje por impulsar desde las redes sociales nuevas demandas sociales. Todos estos movimientos que han surgido de denuncia social son la muestra de que la ciudadanía se ha apropiado tanto de las redes sociales a un ritmo tan acelerado en el que posiblemente las instituciones de gobierno se han quedado atrás y se han quedado estancadas. Y no solo en materia de participación ciudadana. Por ejemplo, en transparencia, que también es un tema muy ligado. Ok, tenemos las posibilidades que nos abren las nuevas tecnologías. ¿Y qué hacemos? Escaneamos legajos de documentos y los subimos como PDFs y ya. Ahí está, soy transparente. Bueno, espérate, pero si tienes internet y tienes plataformas, ¿por qué no creas plataformas más amigables que en realidad permitan al ciudadano facilitarle este involucramiento en la toma de decisiones públicas? Es prácticamente lo que yo pondría sobre la mesa y pues ya quedo a su completa disposición para que nos cuenten lo que les haya parecido y me destruyan. Muchas felicidades, Edith. Pues pasaríamos a ver si alguien de la audiencia quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Los participantes. Pero ¿y si estamos, ¿sí nos escucha? Sí. Ahí. ¿Alguien que quiera levantar la mano? Bueno, en tanto se animan, vamos a platicar aquí con los que estamos presencialmente. Doctora Arellano, ¿qué le pareció el análisis de... Bueno, al contrario, muchas gracias. Es un gusto haberte escuchado, sobre todo en esta parte formativa. Obviamente, cuando uno está en este oficio, pues, obviamente ya tiene un sesgo academicista.
una línea de encontrar esta lógica. Y obviamente ya estás en un proceso en el que ya tienes que cerrarlo. Y a lo mejor los comentarios que yo te haría serían para pensar en un futuro o para hacer unos ajustes correspondientes, porque en ese sentido se cumple con el objetivo que se requiere para cual pudieras obtener el grado, y estás trabajando. Lo más importante que yo te veo aquí es la evidencia empírica. Yo creo que eso es algo que hay que resaltar y rescatar para la gente que nos escucha, por lo siguiente, de cómo concatenar la evidencia empírica con lo conceptual o teórico, ¿no? Entonces, yo te diría, después de escucharte al final, yo no me quería meter yo en embrollos de participación ciudadana, porque al final no es mi temática, pero sí hemos leído, están presentes todas estas observaciones de que es consultiva, que no es decisoria, que es un asunto más de legitimador de decisiones previamente cocinadas, por decirlo de manera coloquial. Hay muchos autores que son muy prescriptivos, normativos y van muy ligados con la gobernanza, pero digamos, tu caso ayuda mucho, a lo mejor no para entender la participación ciudadana. Entonces yo creo que ahí está el problema que yo encontraríamos. Entonces, que es cuando pudiéramos decir que empieza a ser como que no ensambla, ¿no? Y pudiera ser lo mejor, aunque hay un debate en esta reflexión que acabas de señalar, de la participación política ciudadana, apartidista, pese a que el Twitter, yo no soy tuitero, sí entiendo los que son tuiteros y por eso están peleados en mandar el tuitazo y a ver cuántos responden. Y entonces, esa es la lógica. Yo en Twitter lo veo como algo muy concreto, muy llano, y que no permite pues el debate o la deliberación. Entonces, precisamente ahí estás dando cuenta del tipo de perfil que es el usuario más del Twitter, ¿no? Ya de entrada ahí es un dato duro, y con la nube que acabas de exponer. Yo lo que diría, a lo mejor, sí, ahorita, porque la maestría te lo permite, esta idea en un futuro de ir pensando, obviamente, con las diferentes redes o tecnologías de la información, qué mecanismos, ámbitos en diferentes escalas son susceptibles de consulta y de decisión en términos de política pública. Ahorita no lo voy a decir ni tampoco, porque digamos, es un trago que te da que quedar como agenda. Pero después de escucharte y ver los datos, que para mí me parecen más interesantes que lo rico, y te decía como que no ensambla, tu asunto está más acorde con esta deliberación pública, con la formación de la opinión pública en estos espacios virtuales, de este mapeo de actores, de cómo a estos líderes, muy todavía, aunque sean tecnologías de la información, se siguen los viejos modelos de Giovanni Sartori en opinión pública, información y democracia gobernante. O sea, y los periódicos antes, los periódicos son que estaban impresos, también tienen esa lógica. Son que dijo el vecino para luego contestarle al otro. O sea, son los periódicos, ¿no? Y entonces, aquí lo interesante, me gustaría, es precisamente que a lo mejor, después de dejar de reposar el documento, esto que te estaba dando, que te causa ruido y de participación ciudadana, porque tú al finalmente reconoces que, pues, que no es participación ciudadana, mucho menos. Yo me estaba costando trabajo, me incluyo ahí, y precisamente es deliberación pública, y precisamente, y cuando yo ya veía en datos concretos, que ese mapa lo hicieras más visual, o sea, con esta cuestión de redes, y que precisamente la tipología habría que afinarla. Ya la tienes de manera descriptiva, y a lo mejor empezarla a agrupar de 2 o 3, que te vaya ocasionando estos filtros de quienes están en estos espacios de opinión pública como una especie de modelo, ¿no? O sea, entonces, y obviamente todo esto de las tecnologías de la información es una realidad, todo el repaso que hiciste, pero precisamente sí va a ser necesario. Yo sí sería de la idea de que ciertas tecnologías, ciertas aplicaciones
pueden ser útiles para que ya después con el paso del tiempo, con propuestas de diseño institucional, de leyes, de mecanismos, que sí que no es posible utilizar. De entrada, pues te digo, yo no utilizo Twitter, pues, entonces, y yo entiendo a muchos amigos periodistas por qué dejaron su país y se van al Twitter, ¿no? O sea, además, avientan el tuitazo y ya ni te leen ni nada, ya por lo menos el avispero, ¿no? Que les interesa la respuesta es del otro líder de opinión, ¿no? Entonces, es el viejo modelo aún con otra forma que más rebuscada, luego la misma gata pero rebuscada, ¿no? Entonces, sigue habiendo estos espacios de liberación en los que se van haciendo estos filtros a la hora de cómo se forma la opinión pública, ¿no? Y de ahí en más, yo habrá que ver en esto que decías de los momentos, de ponerle las gráficas un poquito más, yo siendo documental, yo estoy seguro que sí, de dar el ritmo a ese proceso. Hay los datos que van diciendo algo, entonces hay que ponerle el contexto, la relación de fuerzas, la respuesta, los discursos, precisamente toda esta parte de saborcito, porque la gráfica sintetiza y nos dice algo, pero hay que hacerla de forma narrativa, que es lo que nos está dando a entender ese día. Y al final, bueno, coincido con unas partes de tus conclusiones, digamos que la fortaleza en la que llegas es todo lo que tú dices, es cierto que aún lo compartimos de manera subjetiva de percepción, pero tú teniendo una parte de datos duros que a veces, eso también a veces a mí digo, pues, opiniones, según yo es esto, pero ya cuando llegas tú con el dato duro, entonces ya me queda así, no estoy tan errado, ¿no? Eso, velo también por ese lado de que es muy motivante de que no estás tampoco en un chorro mareado, sino que realmente estás presentando evidencia muy clara sobre esos momentos. Gracias. ¿Algún comentario? Pues yo creo que coincido también con algunos, pues sí, como algunas lagunas que hasta yo misma reconozco hay, ¿no? O sea, sí digo, por ejemplo, algo que me causaba algo de ruido era lo que bien decía, o sea, realmente estamos observando aquí participación ciudadana, o sea, sí necesariamente, o sea, no sé si ya me cuadré mucho como en estos mecanismos institucionales, pero digo, o sea, realmente el hecho de que alguien se involucre en una deliberación a través de redes sociales se considera participación ciudadana. No sé si en lugar, por ejemplo, de participación ciudadana resultara más útil solo el concepto de opinión pública. O sea, decir cómo se gesta y cómo es todo este proceso de desarrollo, surgimiento y avance de la opinión pública que existió sobre tal tema y en estas plataformas. Sí me queda también, creo que sí en ocasiones me gusta ser como una idealista de la participación ciudadana. Entonces, cuando veo estos datos, digo, no, pues, estamos fritos, no existe participación ciudadana en redes, porque si lo que se buscaba era incidir en la toma de decisiones públicas, pues no se incidió, o de qué manera se incidió, si únicamente se apoyó lo que ya se sabía que iba a pasar. Entonces también me crean un poquito esos ruidos de decir, en realidad hablamos de participación ciudadana en estas plataformas. Creo que eso sí me genera mucho ruido y eso sí generan. Sí, este tema yo creo para otra tesis, ¿no? Sí, está bien difícil responderla así a bote pronto. A mí lo que me llama mucho la atención, y bueno, todo el tiempo me están llegando ideas cuando tú estás exponiendo, digo, sí, es cierto esto, por esto, otro, ¿no? Pero la importancia que ha adquirido Twitter en la agenda pública, ¿sí? Y cómo se ha valorizado, o sea, acaban de pagar 44,000 millones de dólares por Twitter, o sea, es una cantidad que ni siquiera uno se imagina que puede comprar con eso. O sea, y todos los días en la mañanera el presidente saca temas que previamente salieron en Twitter, ¿no?
a no ser que sea una ocurrencia de las que también suele echar mano. Pero bueno, tenemos otra pregunta acá, es Juan Aro, él es un compañero de participación ciudadana precisamente de Zapopan. Dice, buenas tardes, en el contexto de la participación ciudadana, los últimos ejercicios, en este ejercicio el 6.4% de la consulta popular, casi un 18% en la revocación de mandato. ¿Cómo podemos lograr que estos ejercicios y mecanismos que son pie a tierra, podemos incrementar la plataforma? Quizás podemos llegar a incrementarlos si usamos el correo, el internet. Ya tú dices que un 32% lo usan para interactuar con el gobierno. Internet es un modelo de organización social y quizás puede sumar una reingeniería del proceso, quitar un poco que solo a través de la presencia pie a tierra, o sea, presencial, es básico. Países del llamado primer mundo usan el correo. Se podría adicionar el uso de correo e internet previa identificación en cuestionarios y enviando tu identificación. ¿Creen ustedes que podríamos llegar a legislar para hacer un cambio de mentalidad? Hoy en día se ve difícil, pero hace 20 años estos ejercicios eran imposibles de imaginar y hoy en día se realizan. Entonces, ¿cómo ven, Edith? Creo que coincido totalmente y es parte de lo que decíamos hace un momento, ¿no? O sea, tenemos que usar el internet pues con estas posibilidades que abre, no solo usarlo como un medio de, como un altavoz de lo que ya estamos haciendo acá tradicionalmente. Se me viene a la mente un caso en la Fiscalía del Estado, no sé si han tenido algún acercamiento, tiene una plataforma de denuncia en línea y precisamente una inquietud de, pues, o por intentar ofrecer una solución viable a la cifra negra, o sea, esta cifra de delitos que se cometen pero nunca se denuncian, que es impresionante, pues ¿qué dice la ciudadanía? Te dice, es que yo no voy a denunciar porque es perder un día de trabajo, estarme ahí 3,000 horas y luego ni me resuelven nada y de aquí a que voy nomás pierdo el tiempo. Entonces, a través de estas plataformas tecnológicas surgía esta posibilidad de la denuncia en línea. Pero entonces, ¿qué pasaba? Pues que buscaban que se replicara, ¿no? Como el modelo de, pues llena un formatito, pero como bien decían, hay aspectos legales que te impedían. ¿Cómo te da fe el Ministerio Público si no estás yendo con él? Entonces había una serie ahí como de resquicios legales que no se podían necesariamente solventar a través de las nuevas tecnologías, pero pues precisamente de eso se trata, de repensar los modelos y decir, ok, si no se puede, porque legalmente me dicen que tiene que estar físicamente un MP dando fe de mi denuncia, pues a lo mejor una videollamada podría funcionar. A lo mejor no. Entonces necesitamos ahí el involucramiento tanto de los órganos legislativos para que entonces se diga, ah, pues el MP puede dar fe de manera presencial o virtual, o yo qué sé. Pero sí es importante que se ajusten todos estos métodos tradicionales que tenemos de incidir en la toma de decisiones públicas, pero pensadas no, insisto, como un altavoz de lo que ya estamos haciendo, sino que se gesten directamente de, sobre sí, de las denuncias sociales. Por ejemplo, han surgido muchísimas aplicaciones, estas aplicaciones municipales que sacan de denuncia fallas de servicios públicos a través de una aplicación. Fácil, no tienes que venir, no tienes que ir a la oficina, tomas una foto, la subes y vámonos. Entonces, todo eso, por ejemplo, todas las denuncias que hace la ciudadanía a través de redes sociales, por ejemplo, en Twitter, que muchísimos los usamos para decir, ah, aquí hay un tránsito pidiéndole mordida, miren cómo lo estoy grabando al carro que va delante de mí. ¿Y qué hacen las dependencias? Todo eso es información estadística durísima y útil con la que nosotros podríamos eficientar procesos públicos, pero muchísimo. ¿Qué pasaría? No se trata únicamente de aumentar certeza y confiabilidad del ciudadano, que obviamente al gobernante eso le debería de interesar. Si él quiere legitimidad política pensando en un proceso electoral, pues entonces resuélvele al ciudadano y que él se sienta escuchado y atendido. ¿Y qué logramos con eso? Las redes sociales nos generan una base de datos todos los días impresionante, desde denuncias, opiniones, hasta todo lo que pueda existir. ¿Y qué se hace para procesarlas? No sé si haya dependencias que sí lo estén haciendo,
pero no existe o no tengo conocimiento de que existan específicamente plataformas que impulsan la participación ciudadana. Y no solo participación ciudadana, como decíamos, consultiva, ¿no? Y como temas de, a ver, vamos a hacer una consulta sobre este tema, a ver, que vote la gente. O sea, finalmente, si yo quiero incidir en las decisiones públicas, pues una decisión pública es que el ayuntamiento decida mandar a una cuadrilla para tapar el bache que está en mi calle. ¿Cómo incido? Pues mando un tuit. Por ahí es también alguna crítica que podría existir, ¿no? La ciudadanía está usando el Internet absolutamente para todo, o sea, para todo. ¿Y el gobierno qué? ¿Cómo lo está usando? Creo que dejé más preguntas que respuestas, pero... No, pues excelente. El doctor Rosiles, adelante. Gracias. Bueno, pues primero felicitarte, Edith. Me parece que es un trabajo pues que se nota ya muy avanzado, con mucho trabajo, pero yo sí tengo algunas dudas. Mira, quizás sea porque no conozco el trabajo completo, pudiera ser, pero pues de todos modos es un conversatorio y las diré pues nada más para, ojalá sean de utilidad y si no, pues no hay ningún problema, ¿vale? Mira, yo creo que a mí sí hay una cosa que me preocupa, que es que tú primero nos invitas a tu ponencia y hablas justamente de participación ciudadana, ¿no? Y ahorita que hablas dices, bueno, pues es que una de las conclusiones sería que pues a lo mejor no hay participación ciudadana, ¿no? Entonces mi duda es, ¿y entonces qué es, no? O sea, sí es una discusión muy amplia, pero tú tendrías que decirnos entonces qué estás viendo ahí, ¿no? O sea, yo creo que nos estamos enfrentando a una situación pues distinta, como tú decías, a los marcos tradicionales y no alcanzamos todavía a comprenderla y me parece que ahí está la riqueza de tu trabajo, pero sí necesitas, porque al principio decías, bueno, pues no voy a profundizar tanto en la definición de participación ciudadana, ¿no? Yo creo que sí tienes que profundizar, ¿no? Para que ya sea, nos digas, oigan, ¿saben qué? Los invito a esta ponencia, pero ¿qué creen que no hay participación ciudadana entonces, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Porque yo cuando leo tu título, pues yo quiero ver la participación ciudadana en Twitter, ¿no? Y lo que me dices es que no hay participación ciudadana, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa que creo que un poco decía Alberto, como que algo no está checando ahí, ¿no? Entonces, me parece incluso que tú podrías proponer por ahí algún concepto, ¿no? No se me ocurre ahorita cuál, porque pues a lo mejor nadie lo ha mencionado, pero me parece que estamos ahí como en un vacío que quizá tu trabajo pudiera decirnos en qué estamos, ¿no? Otra cosa es, a mí sí me preocupa qué tantas posibilidades reales, ¿no? Tiene Twitter o Facebook o cualquier red social de ser un instrumento de participación ciudadana, ¿no? O sea, yo no lo veo porque la gran diferencia, por ejemplo, entre la arena pública, pues es que la arena pública, ¿no? No le pertenece a nadie. Y Twitter, como lo decía Joel, claro que le pertenece a alguien y hasta tiene ya un valor en dinero, ¿no? Entonces, cuando Twitter diga, ¿saben qué? Pues está bien con sus opiniones, lo vamos a cerrar y se acaba la discusión, ¿no? O sea, sí me parece a veces que no sé si estamos sobrevalorando las posibilidades de Twitter o de Facebook o del que me digan. O sea, a veces me da miedo lo que decías tú, que se podrían hacer muchos estudios y la minería de datos, ¿no? Pero me parece que para empezar hay varios sesgos. Por ejemplo, acá en Michoacán el Twitter es bajísimo, ¿no? O sea, el Twitter casi nadie le interesa a Twitter. Entonces, si hiciéramos esa minería de datos, habría un sesgo tremendo, ¿no? Y realmente no estaríamos conociendo a Michoacán, ¿no? Sino solamente a los pocos que utilizan Twitter, ¿no? Entonces, bueno, me gusta mucho tu ponencia porque nos deja más preguntas, digamos, que respuestas, pero sí creo que algunas sí tendrías que atenderlas, ¿no? Por ejemplo, esta parte de alguna definición, si no hay participación ciudadana, entonces, ¿qué hay, no? Esa parte me parece que estaría muy interesante que comentaras algo. Tengo varias notas, pero terminaré nada más con esta para no aburrir tanto. Hay una que sí me interesa y es esta. ¿Qué tanto realmente tú crees, ¿no? Por lo que has revisado, que este debate en Twitter realmente afecta los resultados de la consulta, ¿no? Que al final de cuentas es lo que estudias, ¿no? O sea, realmente esta discusión en Twitter cambia el sentido del voto, ¿no? O sea, convence o desconvence a alguien, ¿no? O sea, ¿en qué medida tiene un efecto real, digamos, en el resultado palpable, digamos, de la consulta, ¿no? Eso sería todo y por lo demás, felicidades. Gracias, Edith.
Gracias, doctor. Pues coincido con usted, sí, en que esta cosa me dejó más preguntas a mí también que certezas. Sobre el tema de decir no hay participación ciudadana, creo que va también un poquito con lo que comentábamos hace un ratito con el doctor Arellano. O sea, ¿será que no hay participación ciudadana o es una forma de participación ciudadana? ¿O es como una forma de configuración? O sea, porque si lo vemos posiblemente como esta movilización para incidir en una decisión pública, pues posiblemente se movilizaron para incidir y su forma de incidir fue precisamente legitimar. O sea, porque a lo que vemos, o sea, la movilización que hubo en redes sociales fue para decir qué chingona estuvo la consulta. O sea, para eso fue. Entonces podríamos decir, si quitamos todas estas capas de a lo mejor usuarios partidistas o mensajes oficiales e intentamos verlo así como muy objetivamente, pues podríamos decir que la participación ciudadana fue respaldar a un ejercicio de consulta. Y eso nos lleva a decir, bueno, ¿y realmente afectó a la consulta? En este caso, la participación ciudadana o esta cosa que no sabemos qué es digital, pues sí la afectó porque ayudó a decir que estuvo bien padre y que sí fue buena y que... Porque una cosa es la participación digital y otra cosa pues fue la participación muy bajita que tuvo la consulta, pero en redes la participación fue, insisto, qué padre que el gobierno esté haciendo esta consulta y qué bueno que se defiendan del gobierno federal. Entonces, esta forma de participación, pues, podríamos decir que afectó para bien a la consulta, ¿no? O sea, finalmente fue una forma de legitimarla y respaldarla, y a partir de eso salen las figuras oficiales a decir, vean el ejercicio tan bonito que tuvimos, vean cómo la gente salió a votar, y vean cómo aquí estuvieron diciendo que no sé qué. Entonces, y eso, o sea, se vuelve como un círculo vicioso porque entonces decimos, oye, no manches, ¿a poco eso es participación ciudadana? Aplaudirle al gobierno que está haciendo una consulta, nada más porque trae bronca con el gobierno federal. Posiblemente sí. Posiblemente, o sea, yo personalmente diría que no, pero no tengo estos datos duros para decir, pues sí sigue siendo participación ciudadana. Entonces creo que sí tengo que echarme todavía un clavado más fuerte a decir, ¿sí estamos hablando entonces de participación ciudadana o es otra cosa? En eso sí coincido totalmente, y sobre todo porque al concluir es cuando ahí me hace ruido, porque digo, pues, ¿qué participación ciudadana tan pues qué participación ciudadana tan pedorra tenemos, ¿no? O sea, si para eso estamos participando como ciudadanos, pues entonces no se está cumpliendo mucho el objetivo o la visión idealista que tenemos de la participación ciudadana. Yo me llevo esa tarea de ver cómo, de qué otra forma podríamos nombrar a esta cosa que está surgiendo ahí. Sobre el tema de Twitter, coincido totalmente, o sea, Twitter, híjole, los que estamos inmersos como en este tema de analizar redes sociales, dices, ay, se hizo tendencia a tal tema, y no, es que le están pegando al gobernador de no sé qué estado, y mira, es trending topic. Y por ejemplo, en campañas, perdón que saque mi frustración, pasa muchísimo, porque estás en una campaña y el contrincante te sacó un trending topic que te pega, y todo el equipo se incendia y dice, tenemos que reaccionar, en Twitter nos están pegando, somos tendencia. Y cuando revisas dices, espérate, son 5,000 menciones. 5,000 menciones que provienen hasta de 3,000 usuarios. Y la gente que va caminando y manejando su carrito, mira, ni en cuenta de lo que está pasando en Twitter. Ni en cuenta. Entonces, pues también, ¿qué tipo de participación digital estamos teniendo?
si no se involucra, ¿qué porcentaje de la ciudadanía se está involucrando en esa conversación digital? Pues prácticamente es nadie, es nadie. Y como bien decían, sin irnos tan lejos, si nos vamos a Michoacán, es mínimo el porcentaje. Y si a eso le sumamos todavía las restricciones de conectividad que todavía puede existir en muchas partes del país, donde ni siquiera tienen internet, que a pesar de que sí va subiendo la gente que tiene internet, pues sí, tienen un smartphone con internet, pero para descargar Netflix o para descargar juegos en Facebook, pero no necesariamente para descargar Twitter y para lanzar un mensaje de la consulta fiscal. Entonces hizo toda una serie de, pues, de reflexiones que nos llevan a lo mismo, ¿no? A decir, pues, ¿y para dónde vamos? Y si en realidad afecta esto, en realidad es participación ciudadana, ¿no? Pues por mi parte creo que podría prometer eso. Echarme un clavado a ver si hay otra forma de mencionar esta cosa amorfa que encontramos aquí en redes. O capaz que es una nueva categoría de participación ciudadana. O sea, dentro de la participación ciudadana puedes nombrarla como categoría digital, ¿no? Entonces ahí ya igual y puedes darle por ahí, no sé, son ideas. Y creo que, por ejemplo, tenemos todavía más marcados estos sesgos porque lo estamos viendo desde la visión institucional. O sea, la consulta popular por el pacto fiscal es algo que surgió de una institución de gobierno, que promovió un gobierno, que promovió un partido, y entonces decimos, ay, neta, es participación ciudadana, pero si nos ponemos del lado de la sociedad civil, que en realidad ha buscado incidir en toma de decisiones, todos estos movimientos de Me Too, todos estos, por ejemplo, todas estas denuncias de las mujeres que han desaparecido, que es tanta la presión que se genera en redes sociales o en Twitter. Por ejemplo, lo veíamos con el caso de esta chica Devani en Nuevo León, que logró esta movilización o esta participación ciudadana wannabe en redes, que el gobernador saliera a decir un mensaje, que el gobernador dejara de publicar sus videos de él haciendo ejercicio para grabar un mensaje, estar informando y decir, miren, aquí estoy con el papá. Si lo vemos no desde la perspectiva institucional, sino desde la perspectiva de la sociedad civil, es posible que quizás sí encontremos y sí digamos, ah, mira, esa sí parece participación ciudadana. Y todos estos casos, ¿no? De la primavera árabe y todas estas cosas que sí han venido surgiendo, eso huele más a participación ciudadana, podría creer. Muy bien, vamos a leer ahora la pregunta de Josefina. También ella es alumna de la maestría del Colegio de Jalisco. Dice, en el pasado ejercicio de revocación de mandato se utilizó una app y la ciudadanía no participó como se ha impulsado, facilitándole los medios tecnológicos. ¿Está en el mecanismo o en la formación de la ciudadanía? Hijo, ¿En dónde está esa falta de participación? O sea, que se les facilita, que se le pone todo sobre la mesa, a la mano a la ciudadanía y ni así participa. Ay, José, yo creo que me pone el dedo en la llaga. Antes de entrarle a estos temas de participación digital, precisamente yo intentaba cuestionar, no viendo redes sociales, sino viendo formas de participación barriales, y yo decía, pues, ¿dónde estamos fallando? Es esta visión institucional y son los gobiernos y las instituciones las que no aportan los mecanismos adecuados para que uno se involucre, o somos nosotros como agentes los que de plano pues traemos y no exigimos y no logramos que las estructuras se modifiquen para que nosotros podamos ser partícipes. Y yo creo que no es culpa ni del mecanismo ni del ciudadano. Yo creo que es todo un proceso de afectación mutua que si todavía le metemos el ingrediente de las nuevas tecnologías, se viene a complejizar todavía más. Creo que es momento y que toda esta discusión que se está teniendo en la academia debe servir nada más para sentar el precedente de que tenemos que preguntarnos si así como hemos venido haciendo las cosas está bien o podemos hacerlo de otra forma. O sea, creo que es lo único, porque creo que es como decir que fue primero, si el huevo o la gallina, y nunca lo vamos a saber, pero sí entonces que esto nos ayude a decir, ok, a ver, voy a hacer una consulta popular y voy a poner centros de votación en los jueves, como porque así lo hemos venido haciendo siempre. Pero si le añado el ingrediente de nuevas tecnologías, internet y todo esto, ¿cómo lo podría modificar? Ah, bueno, pues a lo mejor hago una app, o a lo mejor lo que hacíamos, ¿no? Que lo manden por correo,
o por llamar X. Pero creo que sí sería, o sea, esto más allá de encontrar una respuesta, porque nunca la vamos a encontrar, es el pretexto perfecto para sentar un precedente de que nos permita cuestionarnos si en este momento siguen funcionando las cosas tradicionales que veníamos haciendo, tanto agentes como estructuras. Y creo que pues, esa podría ser una salida política. Sí, bueno, yo aquí veo, y no sé qué les parezca a ustedes, pero el éxito de una activación de un mecanismo de participación ciudadana, yo creo que está cantado desde el momento en el que se solicita, si lo solicita el gobierno porque quiere meter ese tema en la agenda, ya es un fracaso cantado. Si lo solicita la ciudadanía porque es un tema que les está afectando, entonces se activa la propia ciudadanía y se empieza a movilizar y llegan a tener cierta incidencia ya en y una decisión legítima, desde luego. Se me viene a la mente el caso de un plebiscito que se dio en Chihuahua, por el caso en la capital de Chihuahua, el municipio. En el tema del alumbrado público, se pretendía concesionar ese servicio por X número de años por miles de millones de pesos. Entonces, la ciudadanía se organizó, hicieron una petición ante el Instituto Electoral de Chihuahua para llevar a cabo un plebiscito y detener esa concesión. Entonces, hubo campañas, hubo una jornada electoral y votó muchísima gente. No se llegó por poquitos votos, pues al número, al porcentaje que tenía que haberse dado, que creo que era del 30%, para que fuera vinculante. Pero la presidenta municipal entendió el mensaje, canceló esa concesión y no sé qué tanto haya influido, pero ahora es la gobernadora de Chihuahua. Entonces, yo creo que hasta el propio gobierno le conviene hacer un buen uso de los mecanismos, porque se están desvirtuando desde mi punto de vista cuando desde las altas esferas del poder se dicta que se va a consultar, ¿no? Y hasta salen computadas como que vamos a hacer una consulta para mandar a juicio político a los diputados de oposición porque votaron por algo que no quería decir, ¿no? Entonces, yo creo que si se hace ese mal uso, la gente pues no toma en serio los mecanismos y pues la participación viene disminuyendo. Yo creo que es el meollo del asunto. Habría que analizar si hay algún estudio al respecto, pero no sé qué opinan ustedes. Pues yo coincido, lo veíamos por ejemplo también con la consulta esta de la revocación de mandato. O sea, creo que sí podría ser un común denominador que encontramos, ¿no? O sea, si lo promueve, si la participación ciudadana la promueve las instituciones, pues posiblemente ahí hay un sesgo y podría existir una tendencia de que las promueven para legitimarse. Cuando es al revés, cuando la propone la sociedad, pues ahí ya la promueve porque efectivamente existe desde su génesis una apropiación de ellos y por eso surge. Entonces a lo mejor podríamos hablar de una participación ciudadana real cuando surge desde la ciudadanía y de una participación ciudadana otro tipo cuando el mecanismo lo promueven las instituciones. Podría ser, pues ahora sí, como un factor común que también coincide. Así es. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Sí, Cintia tiene levantada la mano. Cintia. Adelante, Cintia. Chécale. Ahí está. Adelante. Nomás que ya tiene su micro apagado, ¿no? Ahí está. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que sí quiero felicitarlos porque el tema es muy interesante. A mí me parece que da para muchas líneas de investigación. Efectivamente nos enfrentamos a una nueva forma de participar, pero yo también coincido en que, o bueno, un poco de lo que se ha dicho, falta que mejoremos
el uso de las tecnologías, digamos, en una participación ciudadana efectiva, ¿no? Vemos frecuentemente en las redes comentarios tontos o absurdos que realmente no construyen, ¿no? Sino que realmente a veces encontramos solo críticas sin fundamento, digamos, comentarios casi desde el estómago, desde un enojo o desde a lo mejor una posición a favor. Sin embargo, yo creo que necesitamos, como ciudadanos, involucrarnos mucho más en lo que hacen las autoridades para tener una decisión o una opinión, perdón, una opinión más certera sobre lo que están haciendo y que este tipo de ejercicios sí se amplíen, que se considere estas herramientas digitales, la tecnología, los avances, pero que también como sociedad yo creo que todavía nos falta muchísimo por hacer, nos falta mucho por educarnos, por informarnos y por ser más responsables en nuestras opiniones y comentarios. Entonces, yo creo que de ambos lados está el reto, tanto de las autoridades para eficientar los procesos de participación, el uso de la tecnología, y nosotros como ciudadanos también, pues, digamos, enriquecer nuestra participación verdaderamente con propuestas sólidas, creativas, informadas, que nos ayuden a fortalecer nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Cintia. Gracias, Cintia. Creo que un rasgo que es importante considerar y que sería bueno incluirlo también en esta investigación es, por ejemplo, tenemos un rasgo muy diferenciador de la participación ciudadana que nosotros realizamos en tierra. Si vamos a votar, tenemos que ir a votar y entregar nuestra credencial de elector, que nos vean la carita y que nos pinten el dedo. O sea, no hay de, tenemos que presentarnos para que sepan quiénes son. Pero a diferencia de la participación ciudadana digital, pues yo me puedo poner que me llamo Juan López y entonces yo, siendo Edith, pues digo que soy Juan López y que la participación, la consulta popular estuvo perfecta. Entonces esta posibilidad que también nos abren las redes sociales al anonimato, eso genera o posiblemente sesga o produce un cierto tipo de comunicación, de participación ciudadana distinta. O sea, es algo que no sabemos qué es lo que se está generando ahí. Por ejemplo, podrán existir estas mesas de deliberación pública que hacen, por ejemplo, en el Congreso muchísimo para discutir una ley. Vamos a invitar al presidente del empresario y al pero todos están físicamente viéndose las caras con su personalizador diciendo: yo opino que el pacto fiscal tal. Pero en las redes sociales eso cambia, porque a pesar de que sea el gobernador quien está diciendo que el pacto fiscal es horrible y que tenemos que replantearlo, pues yo a Edith Valdés le escribo y le digo: gobernador, ¿sabe qué? Pues usted puede meterse en su pacto fiscal por donde quiera. Adiós. Como yo estoy atrás de una pantalla, eso cambia mi relación ahora sí como interpersonal con las personas que puedan estar involucradas en esta discusión pública. Y eso obviamente pues va a incidir en el tipo de participación que se pueda generar. El estar atrás de una pantalla, el no estar obligado a presentarte o a decir quién eres, también también es muestra del tipo de deliberación que se pueda generar, que eso sería otro estudio, ¿ok? Y de todas las 1000 menciones que hubo sobre pacto fiscal, ¿cuántas en realidad decían: oigan, para mí el pacto fiscal tendría que revisarse cada 2 años, mejor? ¿Y cuántas fueron mentadas de madre a López Obrador? Entonces eso también es un rasgo, pues, que ya tendría que considerarse dentro de esta forma de participación ciudadana Frankenstein que tenemos en lo digital. Pero creo que sí es algo que debería de considerar sí o sí en el análisis. Pues al respecto, Josefina tiene una opinión. Dice: en el tema de participación ciudadana que se han dado, la institución le da legalidad, difusión, pero deben surgir de la ciudadanía o de los representantes de la ciudadanía. Twitter es un medio de opinión
ella lo consideraría como un mecanismo de difusión. Entonces, no, a lo que veo, ella opina que no es participación ciudadana, sino opinión ciudadana. Pues es lo que hemos estado platicando, ¿no? O sea, que cómo se puede definir si esto es participación ciudadana o no lo es, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto hay que llegar a esa solidez empírica para poderlo responder? ¿Alguien más desea hacer algún comentario o pregunta? Si no, ya estaríamos por concluir. ¿No? Doctor Arellano, ¿algún comentario? Doctor Rosiles. Pues no, pues creo que ya nos llevamos mucho trabajo, bueno, más Edith que nosotros, pero también nosotros nos llevamos mucho trabajo. Mucho Así ánimo, es. Edith. Está muy bueno el tema. Sí, es un tema muy bonito. Bueno, pues les comento que lo que sigue en nuestro conversatorio, pues es la creación de un blog. Entonces, Edith va a hacer un texto con solidez empírica, así como los siguientes participantes. Lo vamos a estar subiendo en un blog en ambas instituciones, en la UC Mitchell y Colja. Y de aquí, pues los mejores trabajos van a publicarse en una revista anual. Entonces, estaría yo invitándolos para la siguiente sesión del conversatorio. Déjenme checar. Va a ser el día 9 de mayo con la ponente Ana Margarita Vázquez López. Ella es jefa de políticas públicas del gobierno de Tlajomulco, de Zúñiga, Jalisco. Su tema es notas para la atención integral de las personas adultas mayores. Entonces, pues nos estaríamos viendo también a las 6 de la tarde el 9 de mayo, y si no hay algún otro comentario, estaremos concluyendo, agradeciendo desde luego a Edith su disposición, y estamos empezando muy bien. Gracias a... muchas gracias. Gracias, no, al contrario, agradecerles tu tiempo, las reflexiones, y pues ahí si se les ocurre alguna forma o algún concepto más útil de participación ciudadana, échenlo grito. Y agradecerles a todos por escucharnos y participar. Gracias. Bueno, pues hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo.